Bien, señores, vamos a conversar con Carlos Arnal, que tiene un sonido como español. Yo creo que es español el hombre. Y el hombre pues, promueve el turismo en República Dominicana, hace inversiones y como hace inversiones, pues se supone que sabe mucho del turismo. Eso me dicen aquí los muchachos. Bienvenido al programa. Marino, gracias a ti, la verdad que sí. Gracias por la invitación, antes de nada. Mi apellido suena español y mi acento también sabe español, la verdad que sí, ¿no? ¿De dónde? De Aragón, yo soy de Aragón. Aragonés. Aragonés, sí. De donde el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla unificaron la España para echar a los árabes después de 800 años. Tú sabes que yo siempre me pongo a calcular eso. ¿Cómo es que los musulmanes duraron tanto tiempo en la península española? Claro, así es. Y entonces no quedó ni ninguna reminiscencia de la religión, porque luego vinieron los turcos y se metieron a Europa y dejaron muchos musulmanes, principalmente en Bosnia y Herzegovina, que son musulmanes europeos, son menos fanáticos que los otros. Pero en España no quedó como nada, no cultural, sino religioso, ¿verdad? Mira, Marino, culturalmente quedan muchas cosas. Sí. Primero los edificios de entonces, luego las costumbres culinarias de gastronomía, sobre todo en el sur, en Andalucía, Extremadura, Murcia, se nota muchísimo el tema gastronómico. Pero en lo que hablamos de religión, pues sí que es verdad, Marino, que hubo tanto esfuerzo cuando se unifican los dos reinos de España, ¿no? Y unifican lo que es España, los reyes católicos, hay tanto deseo de que no estuvieran en España, que fueran católicos, que empezaron desde arriba hasta abajo, todo Madrid, desde Peñaperros hasta abajo, hasta lo que es Gibraltar. Y lo sacaron. Y se sacaron todos para abajo, de hecho es así, de claro. Entonces, bueno, la franja que comentas, todo lo que es la franja que va hacia Turquía, es más fácil porque terrestremente se puede ir. O sea, tú puedes llegar a lo que era la antigua Yugoslavia, desde Turquía, mucho más fácil. Por tierra. Por tierra. Pero nosotros no, nosotros nos separa lo que es el pico. Pero muy chin de agua de España a Gibraltar, eso se cruza nadando. Casi, si tienes buen fondo, sí. Sí. Si tienes buen fondo, sí. Pero mira, mucha gente dice, oye, y qué raro que los españoles con África nunca han hecho un puente, porque son 11 kilómetros, que no es nada, es porque no queremos tener ese anexo tan cercano. En ese momento. Y hasta ahora tampoco se quiere. ¿Cómo va a ser? No, ahora no queremos tampoco ningún nexo. Espérate, hablando un poco de política y de geografía. Sí. Lo primero es que España tiene 2 colonias en Marruecos. Sí. Y Carlos Sánchez, acaba de reconocer la soberanía marroquí sobre el Polisario. Bueno. Sobre el Sahara, perdón. Marino, yo venía a hablar de inmobiliaria. No, eso vamos a hablarlo. Pero si hablamos de política, también es mi tema muy bueno. No, pero ahí voy, perdóname. Pedro Sánchez, vamos a hablar de lo que tú viniste no, ahora. Me da igual. Quiero hablar de esto también. No importa. Mira, Pedro Sánchez, el actual presidente, que le quedan creo que un mes, porque el 23 de julio ¿Tú eres de qué partido? Yo soy de derechas. Está claro, yo soy del PP. Tú sabes que en Europa, como son un poquito más avanzados y más civilizados que los latinos, que los americanos usan la ideología derecha-izquierda. Aquí no, aquí es problemático. Aquí dicen de tal partido, allá dice el PP es derecha. Claro, así es. ¿Tú eres del PP? Yo soy del PP. Dale. Pero también, por otro lado, Marino, hay un problema, porque como en España sufrimos del 36 al 39 una guerra civil interna, también. Realmente, mi abuela me ha contado muchísimas batallas, inclusive nosotros en familia tuvimos varias bajas de hermanos de mi abuela, que entristece mucho, pero la cosa está en que eso aún se sigue arrastrando con izquierdas y derechas en lo que es España, ¿no? Pedro Sánchez, que ha sacado este tema, que me interesa mucho, el 23 de julio hay elecciones generales y todo apunta, porque hace un mes tuvimos elecciones municipales y ganó la derecha, barrió a la izquierda. ¿Tú estás emocionado con eso? Estoy muy emocionado, porque realmente todos los países que entran con gobierno de izquierdas, Marino, acaban mal. O sea, no he visto ningún país en este mundo. El primer país de izquierdas que realmente ha tenido muchos años ese sistema ha sido Rusia.
Y al final, hasta que entró Boris y hizo el cambio, la perestroika, todos esos cambios, de todos esos países del este, como en Europa, todos eran pobres, ¿no? Cuando tú vienes aquí a Latinoamérica, tú estás viendo que empezando por Venezuela, todos los países que han estado gobernados... ¿A qué te atribuye eso? A un sistema fallido, completamente. Eso era muy interesante a primeros del siglo pasado, en el 1800 y algo, 1910, 1920, cuando realmente entramos en una revolución industrial que hace falta que dar importancia al trabajador, realmente esas políticas de izquierdas ayudaban a anexionar lo que era el sistema de comisiones. Es que se convierte en una dictadura hasta familiar como en Cuba, entonces no hay desarrollo y al revés, se centraliza todo. El de izquierdas, el socialista y el comunista, es socialista y comunista hasta que tiene dinero, sí. Marino. En el momento que tiene dinero ya no son de izquierdas, ni son socialistas, ni son comunistas. Xi Jinping sigue siendo comunista. ¿Quién? Xi Jinping allá en China. Sí, pero ¿tú has estado en China alguna vez? Sí. ¿Tú has escuchado noticias de ellos? Muy difícil. No, son tan herméticos que no sabes ni lo que tienen. No te dentro. digo por el dinero. Tienen dinero. No tienen tanto dinero. Los chinos. Bueno, son 1.300 millones. O sea, que no podemos equiparar 1.300 millones con un país de 40 o 50 millones de habitantes. Sí. O sea, pero si tú vas a China, es como Estados Unidos. Dicen, no, Estados Unidos es la primera potencia, sí, pero de los 300 millones hay 50 millones que están viviendo por el umbral por debajo de. Entonces realmente es mucha gente viviendo. Pero mira, como tenemos... Se vive mucho mejor aquí no, que en cualquier otro país. Tenemos mucho tiempo todavía para el programa. Entonces, luego de este bloque vamos a hablar de lo que tú viniste, de inmobiliario. Entonces vamos a seguir hablando de política, porque entonces tú dices que Pedro Sánchez ha hecho un gobierno malo. Bueno, ha hecho un gobierno que realmente, primero no sacó la mayoría absoluta en España para gobernar el hemiciclo del Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, obliga a tener 174 escaños y te da la mayoría absoluta. Él le faltaron como, creo que deben recordar, como 40 escaños y fue juntando a todo lo que es comunistas, separatistas catalanes, Bildu, que es la antigua ETA. Un brazo de ellos, sí, politizado, que eran los antiguos terroristas en los que sufrimos muchísimo en España durante 40 años. Entonces, junto a todos esos mala gente, y pudo ser y aguantarse como presidente. Cuando ETA surgió contra Franco, era positivo. Pues Franco era un dictador. Bueno, esto es como los dictadores. Hay gente que habla bien del dictador y hay gente que habla de mal del dictador. No, para mí todos los dictadores son malos, de derecha y de izquierda. Dictador es dictador. No acepta nada que sea en contra de él. Entonces terminan eliminándote. Es así. Ahora, entonces ETA, ahí sí, lo que pasa es que ETA degeneró luego, como degenera muchos grupos de guerrilla, en bandas armadas y en busca de atracos, claro, y cosas. Eso es normal. Sí, pero tiene muchos más atentados después de la muerte de Franco. O sea, sí, no, se le fue la mano. Ellos debieron terminar ahí, con Franco, igual que el Grapo. Sí. Debieron terminar ahí. Cuando murió Franco, que vino la democracia, debieron terminar ahí. Ahora, ese paso que dio Sánchez de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, eso, ¿cómo tú lo analizas? Porque el Sahara, el Polisario, incluso Franco traicionó incluso al Sahara, se lo entregó también a Marruecos, y eso era una colonia española, y nunca asumió España eso como una responsabilidad, sino que se la dejó a Marruecos. Entonces hay una guerra civil. Bueno, yo creo que es un parte... Bueno, decías antes, esas dos ciudades que hay españolas, es Ceuta y Melilla, los nombres. Sí. Yo creo que Sánchez lo que hace es jugar mal sus cartas. Piensa él que va a ser mejor con Marruecos quitárselo medio del medio, aliarse más con Argelia, y al final lo que ha provocado ha sido un problema con el gas. Y más teniendo la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Donde realmente la gran tubería de gas para Europa viene por parte de Rusia. Rusia pues achaca de que hay un problema en la tubería a través de Alemania, que bueno, todos sabemos que no es verdad, sino que realmente lo que hace es cerrar el grifo, claro, para perjudicar, igual que está perjudicando muchas cosas, y automáticamente Sánchez podría haber hecho historia con Europa
porque al fin y al cabo ya somos Europa, o sea, realmente estamos... O sea, le salió mal la jugada de reconocer Más que salir mal, yo creo que hizo mal la jugada Marino. La hizo mal. Porque no saben. ¿Pero y cuál fue la necesidad de eso? Bueno, pues a veces el que no sabe hacer las cosas bien, esto es como todo, ¿no? Esto ha habido también aquí partidos políticos que han estado, o personas que han estado en el poder, que no sabían hacerlo y cuando no se sabe hacer bien, pues salen mal las cosas. Yo le doy mucho seguimiento a la política internacional y yo digo, Argelia si quiere no le vende gas a España, se le vende a Italia como está haciendo y un día le cierra el grifo y a España le va peor todavía. Así es. Pero el gas ha sido lo que realmente ha sido el problema que ha tenido Marruecos con Argelia, con Sánchez y demás, pero bueno, ha sido una cosa histórica. La verdad que yo estoy muy en contra totalmente de las políticas de Sánchez, estoy en contra totalmente de lo que es una política de izquierdas a la hora de los países. Pero no es izquierdista, eso no, eso es un elemento pero derecha moderada. Pero se ha juntado con los Pero con para Podemos, sobrevivir, para sobrevivir. Ah, pero le han impuesto cosas en las votaciones. Oh, ya. Y han dicho, mira, y nosotros queremos, mira Barcelona, mira Cataluña, ahora han perdido lo que es, Ada Colau ha perdido lo que es el Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido la que ha dado... ¿Quién lo ganó? Bueno, han hecho ganó Trías, que era el del Partido Socialista, pero se juntaron otras partes y entonces al final, pues bueno, han hecho ahí un juego a tres para que realmente no fuera el que estaba previsto, ¿no? Entonces, pero la cosa está en que esa fuerza que están perdiendo ya o que han perdido se va a ver ahora en las urnas el 23 de julio. ¿Tú crees que pierda Sánchez? Seguro. Tú vas a estar ahí para darte ese gusto ahí. Sí, bueno, nosotros los españoles vamos al consulado de aquí, de la República Dominicana, en la embajada, y lanzamos nuestro voto rápidamente. Sí, yo no me quiero perder no haber votado y haber tenido mi voz y mi voto. Sin embargo, te digo algo, cuando el PP gobernó, hicieron muchísimos actos de corrupción que le costó el poder. Bueno, ¿tú crees que hay una diferencia ahora si gana el PP? ¿En corrupción? Sí. Bueno, ese es el problema. Al final, pero estos han robado, aquellos robaron, aquellos desfalcaron, nosotros desfalcaron. Porque mira qué pasa, te voy a poner, no, pero al final, es una que pena, los pueblos se cansan. Mira, en Nicaragua ganó Ortega la revolución. Sí. Muy bien, chévere, todo. Perdió luego por el voto limpio, normal. Ganó Violeta, Chamorro, después ganó otro. Y fueron degenerados tanto los de derecha, que robando y desfalcando, que volvió Ortega, ya no le va a entregar a nadie. Claro. Ese sale muerto de ahí. Entonces, ese es el problema de la política, que le dan la oportunidad a una alternativa para que lo haga bien. Sí. Y lo hacen igual o peor que lo otro. Entonces, ahí viene el lío. En América Latina ha sido así. Mira, yo te digo una cosa, y no te voy a decir que no ni que sí, ¿vale? Porque realmente la gente que está arriba en el poder no puede estar visualizando a todo el mundo que está en una segunda, tercera o cuarta línea y que tenga mejor hambre de echar mano a la bolsa, ¿no? O directamente a la bóveda, ¿no? Pero lo que no vale es crespar al pueblo. Lo que no vale es encontrar al pueblo, lo que no vale es darle vueltas al pueblo y decirle que si los otros son malos, que si nosotros somos los buenos, juntarte, asociarte con la mala gente. Es como si tú ahora te pusieras un partido político y para poder llegar a gobernar Marino te cogieras 4 maleantes, 4 que estuvieron en la cárcel, 2 que vinieron o sea, gente de mal vivir, y dijeron, Marino al final fue presidente de la República, sí, pero para llegar a ello se juntó con fulano, con mengano, tal y cual. Pues bueno, al final es peor eso para un país, ¿no? Porque genera inestabilidad, los mercados caen, la gente llega a dejar de crear en ti, porque el tema del que roben o no roben, cada uno, al final no se puede hacer caso, ¿no? Pero lo que no puede hacer es bajar el nivel del país, ¿no? Cuando España ¿Ha bajado ahora? Bueno, claro que ha bajado. Y se han venido muchas empresas, ¿no? Sí. Hay un caso muy claro ahora de una de las constructores más grandes que se fue a Holanda, porque realmente es así. Mira Cataluña, en los últimos años han ido 3.000 empresas. ¿Cómo? Claro que sí, y la mitad han ido para Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid era un gobierno del PP y realmente lo que ha hecho es regular todo el tema impositivo a las empresas para que fueran cómodas y trabajaran bien. Entonces, la izquierda se piensa que la vaca es el empresario. Y no se dan cuenta que es al revés, que sin empresario no hay trabajadores. Y con esto yo quiero que queda muy claro. Siempre hay que apoyar a la derecha, que es el empresariado. Sin empresarios no hay vida. No hay tejido empresarial. Y si no hay tejido empresarial, no hay empleados.
al empleado hay que darle sus Usted cosas. le dijiste bien a Adam Smith y a David Ricardo. Total. Ya me doy cuenta. Sí. Vamos a la pausa.